La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Escuche cuidadosamente. ¿Ha sido usted engañado? Yo no, dirá usted. Aunque la inspirada palabra de Dios dice que todos han sido engañados. Eventos proféticos específicos descritos en su Biblia se están materializando rápidamente. Usted debe comprenderlo y debe servir al verdadero Dios y al verdadero Jesucristo descrito en su propia Biblia. ¿Adora usted al verdadero Jesucristo o a algún otro Jesús? Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos. ¿Es usted la única excepción? Usted debe estar absolutamente seguro. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente. Notemos en Mateo 24 en la Biblia lo que enunció directamente Jesucristo. Vayamos a Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era? No el fin del mundo, sino el fin de esta sociedad humana separada de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, no pocos. Notemos que dice muchos en mi nombre, no en sus propios nombres, sino en el nombre de Cristo, y a muchos engañarán. No dice que engañarán a pocos, sino que engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que mucha gente será engañada antes del retorno de Cristo como Rey de Reyes. Ahora notemos la advertencia del apóstol Pablo acerca del mismo tema. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. Dice el versículo 3: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a ¿otro Jesús? ¿Ha usted aceptado sin querer a otro Jesús que el que os hemos predicado? O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mucha gente sigue la corriente y no investiga. Muchos no prueban estas cosas. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se ven como ministros verdaderos, pero no lo son. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y notemos ahora, así que no es extraño si también sus ministros, Satanás tiene ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Parecen verdaderos ministros, pero no lo son, y usted debe probarlo, probando lo que la Biblia verdaderamente dice. Nosotros lo hacemos en este programa. Traiga su Biblia. Ábrala, vea lo que dice la Biblia, quizás lo sorprenda. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ahora notemos, el cual Satanás engaña, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sabe, amigo? Los científicos muchas veces hacen pruebas exhaustivas en sus laboratorios. Usando modernos equipos, intentan asegurarse de que sus ideas sean correctas.
¿cuánto más debemos nosotros probar nuestras ideas acerca del propósito de la existencia humana, acerca del gran Dios, el verdadero Dios y el verdadero Jesucristo y la vida eterna? Muchísimo más. Debemos aprender a hacer esto, ya que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo. Debemos examinarlo todo. Notemos lo que dice ahora en los Hechos 17. Los Hechos 17. Vayamos ahí. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban las Escrituras. Hagamos eso, amigos. Tomémonos el tiempo de probarnos estas cosas en la Biblia. No me investiguen solo a mí, investiguen también a los demás. Aprenda a creer lo que la Biblia realmente dice acerca de Jesucristo y su verdadera enseñanza. Recuerdo hace muchos años, cuando era un niño, mis primeras impresiones de Jesucristo, cuando mis hermanas Patty y Catherine, junto conmigo en la mañana de Navidad, buscábamos regalos de Santa Claus. Buscábamos saber si Santa Claus había bajado por la chimenea, como nos era dicho, y escuchábamos el Jingle Bell, y oíamos acerca de Rudolf, el reno de la nariz roja, incluyendo las canciones de Navidad. Lejos en un pesebre, el pequeño Jesús. Jesús siempre ha sido representado como un pequeño bebé indefenso. Esta fue nuestra primera impresión, realmente una fuerte impresión de la cristiandad. En la iglesia se decían cosas en general, pero francamente nada citado de la Biblia, con excepción de la idea del ministro de tomar un versículo y tornarlo en algo político o filosófico o algo que nos hiciera sentir bien, pero nunca leer las escrituras de la Biblia y probarlas. Luego Cristo era representado como un débil, flaco y afeminado joven con cabello largo, sentado de costado en un burro. Usted vio los retratos. ¿Alguno tiene este tipo de recuerdos de lo primero que escuchó acerca de Jesucristo? ¿Cómo lo describe el propio Dios a Jesucristo? El verdadero Jesucristo. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vino? ¿Apareció de repente debajo del árbol de Navidad en un pesebre cuando era niño? ¿Cuál es su origen? ¿Cuánto poder tenía? ¿Era un niño indefenso? ¿Se veía débil y afeminado? ¿Cuáles eran sus enseñanzas? Volvamos a Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, el Logos, la palabra. Puede ser traducido el portavoz. Y el Verbo era con Dios, estaba con Dios el Padre. Y el Verbo, el portavoz, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó los cielos y la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el glorioso cosmos que vemos en los cielos? ¿Quién creó el universo entero? Cristo lo hizo. Él creó todas las cosas, lo dice aquí muy claramente y en muchos otros lugares. Él era el Verbo, el Logos, el portavoz de Dios. Él fue el que habló con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él fue quien le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Notemos en 1 de Corintios ahora. Vayamos en la Biblia donde dice claramente, en 1 de Corintios capítulo 10, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Había una roca que aparece numerosas veces en el Antiguo Testamento, y la roca era Cristo. Él era aquel ser divino que los siguió, que los castigó, que los socorrió, que los bendijo, que los protegió durante 400 años. Él era esa roca, y la roca era Cristo. Él era el que estaba con ellos en el Antiguo Testamento y los guiaba. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron. En el antiguo Israel, muchos tentaron a Cristo. Él estaba ahí. Cristo era el Dios de Israel. Ni tentemos al Señor, Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Él estaba ahí. Él era el Dios de Israel. Notemos ahora Éxodo 24, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Por lo menos 74 a 75 hombres estaban ahí presentes, decenas de hombres, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Así que vieron a Dios y comieron y bebieron.
¿Quién era ese Dios? Luego les dio los 10 mandamientos aquí. Sube a mí al monte, le dijo a Moisés, y te daré las tablas de piedra, y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Aquí está el Dios que dio los 10 mandamientos, que obviamente era Cristo. Cristo era esa roca. Cristo fue el que pronunció los 10 mandamientos. Él nos dijo que no matemos, que no robemos, que no cometamos adulterio. ¿Hay algo de malo con esto? Él dijo que guardemos el día sábado. Es un día santo. Él lo guardó dejándonos un ejemplo. ¿Hay algo de malo en esto? Esto vino de Cristo. Él pronunció todos los mandamientos ante Israel. Muchos ministros que profesan ser cristianos dicen que Cristo abrogó los 10 mandamientos, los mismos mandamientos que Él mismo nos dio. ¡Wow! Millones de creyentes que dicen ser cristianos creen que no deben guardar la ley espiritual de Dios. No hace falta que guarden todos los rituales, pero aquí se está refiriendo a la ley espiritual, los 10 mandamientos. Amigo, ¿cómo puede siquiera imaginar la idea de que el verdadero Cristo, que dio los 10 mandamientos, luego diga que no debemos guardarlos? Piénselo, pruébese esto a sí mismo. En este momento quisiera ofrecerles uno de los más estremecedores folletos que hemos publicado hasta este momento. Les será enviado absolutamente gratis al requerirlo. Es titulado El falso cristianismo, un engaño satánico. Este folleto revela en detalle cómo engaña Satanás a la gente a través de una falsa cristiandad, la cual está extraviando a innumerable cantidad de personas. Usted necesita este folleto, le abrirá los ojos si lo lee con una mente abierta y un corazón dispuesto, y se prueba estas cosas a sí mismo desde su propia Biblia. Toda nuestra literatura es absolutamente gratis al requerirla. Contáctenos ahora y requiera este folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico. Hágalo, es todo lo que necesita. También puede solicitar este folleto en el sitio web elmundodemañana.org o puede encontrarnos en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Ahora, amigos, regresemos a nuestro tema. ¿Adora usted al verdadero Jesucristo? Es muy obvio que la mayoría de nosotros hemos sido engañados. Yo también fui engañado, es obvio. Todo ser humano ha sido engañado por un poderoso ser espiritual. En general, no se nos enseñó acerca del verdadero Jesucristo que estuvo con Dios durante toda la eternidad, quien creó todas las cosas y quien dio los 10 mandamientos. El que pronunció los 10 mandamientos con su propia voz, desde la cúspide del monte Sinaí, el Dios de Israel. No se nos enseñó al Jesucristo que nos dejó el inspirador ejemplo al guardar perfectamente los 10 mandamientos personalmente, incluyendo al sábado como camino de vida, el Cristo que pronto retornará con poder supremo y gloria como Rey de Reyes. No se nos enseñó ese Cristo. Notemos la fundamental enseñanza del verdadero Jesucristo en su famoso Sermón del Monte. La gente alaba esto, pero no lo sigue. Leámoslo para ver lo que dice realmente. Y cuando terminemos con este programa, si quiere tomarse el tiempo, lea todo el capítulo. Está en Mateo 5, 6 y 7. Vayamos a Mateo 5. Dice en Mateo 5, versículo 1. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él los discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que admiten sus propias debilidades, que necesitan ayuda. Los ricos y famosos en el mundo no prestan atención a la Biblia, ustedes ya lo saben. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tiene usted hambre y sed de entendimiento? ¿Tiene hambre y sed de justicia? Entonces estudie este libro como nunca lo ha hecho antes.
No tenga temor, no tenga miedo, cambiará su vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vayamos ahora al versículo 17. No puedo leer todo el sermón, pero vayamos al versículo 17. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Muchos religiosos modernos piensan que vino a abrogarla. Él dijo, no penséis que he venido para abrogarla. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir no significa abrogar. Hasta los comentarios admiten que significa obedecer, poner por obra. Y en el libro de Isaías dice que Él vino a magnificar la ley y a engrandecerla. Él la magnificó, explicó la ley de Dios, cómo guardarla en espíritu y no solo en letra. Él no abrogó la Escritura, porque de cierto os digo, y notemos cuidadosamente, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ni el punto de una i, ni el acento de una letra de los 10 mandamientos de Dios dejarán de tener efecto, dijo Jesús, refiriéndose a la ley espiritual, hasta que todo se haya cumplido, hasta que todos los que queden vivos lo obedezcan francamente. Prestemos atención a este versículo, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, hay 10 mandamientos, aquel que quebrantare el séptimo día sábado, o que quebrantare el de no matar, el que cometiere adulterio, el que mintiere, como esta sociedad está llena de mentira y engaño, del más alto hasta el más bajo, cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, no dice que estarán ahí. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, todos los mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí comienza a magnificar los mandamientos. ¿Cuál es uno de los mandamientos? Aquí magnificó con respecto a no matar, demostrando que no solamente no debemos matar, sino que ni siquiera debemos odiar. Él magnificó la ley. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿A qué ley se está refiriendo aquí? A la ley contra el homicidio, a la ley contra el adulterio, que son los 10 mandamientos. Nos dice que esta ley nunca será abrogada, y comenzó a magnificar a esta misma ley. Amigo, luego Jesucristo demostró que los 10 mandamientos son absolutamente básicos para la vida cristiana. Notemos aquí en Mateo 19. Vayamos ahí. Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, ¿cómo puede usted vivir por siempre, amigo? Aquí está lo que dijo Jesús, el verdadero Jesucristo de la Biblia. Dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Obviamente se está refiriendo a la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos. Esto fue lo que enseñó. Muchos dicen que fue abrogada. Nunca fue abrogada. En ningún lugar de la Biblia dice haber sido abrogada. Entonces le preguntó ¿cuáles? Y Jesús dijo, y aquí nos muestra a qué ley se estaba refiriendo. No matarás. Este es uno de los 10 mandamientos. No adulterarás. Este es uno de los 10 mandamientos. No hurtarás. No dirás falso testimonio. ¿Alguna vez vio en la Biblia que a los apóstoles les haya sido dicho que prediquen otro evangelio, un mensaje distinto a este? Ya hemos visto lo que les predicó en el Sermón del Monte. Ahora vayamos a Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas, que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya hemos visto antes que les dijo una y otra vez que guarden los 10 mandamientos hasta el fin de su ministerio. Esto es después de su resurrección, después de que todo haya sido supuestamente clavado en la cruz. Les dijo que no enseñaran de otra manera, sino que enseñen todas las cosas que yo he mandado a ustedes. Y durante todo su ministerio les dijo que guardasen los 10 mandamientos. Ahora quisiera ofrecerles nuevamente uno de los folletos más estremecedores. Este folleto es absolutamente gratuito al requerirlo. Es titulado El falso cristianismo, un engaño satánico.
Este folleto revela detalladamente, amigos, cómo Satanás está engañando a la gente a través de una falsa cristiandad. Cómo esta falsa cristiandad está extraviando a millones de seres humanos. Usted necesita este folleto, verdaderamente, para ayudarle a comprender lo que está aconteciendo y le abrirá los ojos. Contáctenos ahora y requiera su copia gratis de El falso cristianismo, un engaño satánico. Este es el título, El falso cristianismo. Toda nuestra literatura es absolutamente gratuita al requerirla. Nunca se le pedirá dinero ni ninguna otra cosa. Contáctenos ahora y requiera su copia ahora mismo. Solicite una copia gratis de El falso cristianismo, un engaño satánico. Es todo lo que necesita. También puede requerirlo en el sitio web elmundodemañana.org y puede encontrarnos en El Mundo de Mañana en Facebook y en Twitter. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Amigo, predicó el apóstol Pablo un mensaje distinto, un evangelio distinto del que predicó Jesucristo. Se deshizo de los 10 mandamientos como tantos que dicen ser ministros explican. Notemos 1 Corintios 7. Esta es la propia escritura de Pablo. Esto es lo que dice claramente. Búsquelo en su Biblia. Pruébelo, investíguelo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Pablo escribió: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Y notemos ahora, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esto es lo importante. Y la enseñanza de Pablo dice continuamente lo mismo cuando llegamos a entenderlo. Es verdad que la ley ceremonial fue dejada. Cristo la suplantó, pero no los 10 mandamientos. Nunca fueron abrogados. Notemos al apóstol Juan, quien era el favorito de Jesús. Notemos lo que dice aquí en Primera de Juan. Primera de Juan hacia el final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 2. El enunciado del apóstol favorito de Jesús, quien vivió más tiempo que el resto de los apóstoles. Dice aquí que la ley de Dios haya sido abrogada para esta fecha avanzada. Primera de Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 3. Juan escribió: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, amigos, sabemos que estamos siguiendo ese camino de vida. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, plural, todos los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Estos no conocen a Dios. Saben acerca de Dios en algunos casos, pero nunca experimentaron realmente la vida de Dios en ellos, y al obedecer a Dios, pasarían a entender a Dios, a comprenderlo, a caminar con Dios, a conversar con Dios, a comunicarse con Dios, y entonces conocerían a Dios. Y entonces Él definitivamente sería su Padre y guiaría sus vidas en todo sentido. Dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nosotros decimos que estamos con Dios. Debemos andar como Él. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, escribió Juan, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Siempre les fue enseñado lo que Cristo enseñó, no algún nuevo mandamiento. Nunca en ningún lugar dice que se deshizo de la ley de Dios. Dice en 1 de Pedro 2:21 que Cristo por supuesto nos dejó un ejemplo. Así que aquí en 1 de Juan dice exactamente lo mismo, que nos dejó un ejemplo y debemos caminar como Él caminó. Dice aquí en el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús guardó el séptimo día sábado. Léalo en Lucas 4, versículo 16. Era su camino de vida, guardar el séptimo día sábado y guardar las festividades anuales que Dios ordenó para siempre, como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de tabernáculos,
Lea Zacarías 14. Anótelo. Zacarías 14, versículos 16 al 19. Dice que a todo el mundo se le hará guardar la fiesta de tabernáculos. Las naciones serán castigadas si no lo hacen en unos cortos años cuando regrese Cristo. Jesús nunca robó, nunca cometió adulterio, nunca asesinó a nadie. Nos dejó un ejemplo para que sigamos ese camino de vida. Jesús totalmente ejemplificó el amor de Dios. Muchos predicadores modernos dicen que solo debemos amarnos. ¿Con qué clase de amor? ¿Qué clase de amor tiene esta sociedad, que ahora comienza a volcarse contra sus propias criaturas y asesinarlas antes que salgan del vientre? Comienzan a distanciarse de los ancianos y muy pronto se volcarán en contra de los ancianos e intentarán asesinarlos. Notemos en Primera de Juan nuevamente, capítulo 5, y dice en el versículo 3, pues este es el amor a Dios. Esto es lo que Dios dice acerca de su amor. Así es como fluye su amor. Fluye a través del cauce de los 10 mandamientos, el camino básico de vida, donde Jesús dice cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Debemos entender a este Cristo. El falso Cristo es representado como un niño indefenso, lejos en un establo y todo eso. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia acerca del verdadero Jesucristo? Notemos ahora en Apocalipsis capítulo 19, comenzando a leer en el versículo 11. Juan escribió, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Él dio su sangre para pagar nuestros pecados, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. No es un pequeño niño indefenso. Cristo es poderoso. Está sentado ahora a la diestra de Dios y está por regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores. No piense que Cristo es un niño indefenso. No lo es. No lo es. Cristo es Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigo, no debemos creer ni practicar una mentira. No debemos creer ni seguir a un falso Jesucristo que nunca fue descrito de ese modo en la Biblia. Despertemos, amigos, despiértese. Defiéndase. Motívese, tenga valentía y fe, aprenda a obedecer y a adorar al verdadero Jesucristo descrito en la Biblia. Y recuerde, contáctenos ahora y requiera una copia gratis de este estremecedor y revelador folleto, El falso cristianismo, un engaño satánico. Usted debe estudiar este folleto, debe entender lo que está realmente aconteciendo. Encuéntrenos cada semana en El Mundo de Mañana. En este programa obtendrá una preciosa información que no encontrará en ningún otro lugar. Richard Ames y yo le traeremos entendimiento de los eventos actuales y las apasionantes profecías del mundo de mañana. Lo invitamos a escuchar a nuestros colegas, Wallace Smith y Rod King, quienes les traerán perspectivas especiales de vitales temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Nos vemos aquí mismo, amigos, la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.